Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando el versículo 17 del capítulo 14 de Juan. Jesús mencionó al Espíritu Santo y le llamó el Espíritu de verdad. Y como dije en una previa programación, el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Él es el autor. Y la palabra de Dios es nuestra guía. Es el fundamento, es la guía, es el marco, es el diagrama para la vida, la guía para la eternidad. Y estábamos discutiendo algunos predicadores que bueno, permítanme hacerles esta pregunta, ¿no? Ustedes han estudiado la Reforma y conozco, pero ustedes conocen más que yo. ¿Ellos no saben nada en lo absoluto de lo que sucedió durante esos años? Bueno, ¿Durante ese tiempo? eso me deja desconcertado a mí mismo, porque como dijimos en el programa pasado, estos hombres que dijeron eso eran hombres ancianos, hombres que debieron haber sabido, de los que yo esperaría que sabrían mucho de la Reforma. Dave, Sí. Me permite presentar el fundamento. Recordemos que es un programa nuevo. Este grupo de personas tuvieron una audiencia con el claro. Papa y después de esa audiencia regresaron y dijeron todo eso. Solo quería añadirle esto a la conversación para que la gente que nos acaba de acompañar Y sepa qué es lo que está aparte de pasando. eso, en lo que sé, me parece que este Papa actual está fuera del lugar sobre tanto que es francamente absurdo. Sí, pero ellos regresaron proclamando que él era un hombre de Dios, es la terminología que dijeron, y que la reforma se había terminado y que había sido un error. Y eso es lo que hemos estado presentando. Solo quería añadir todo eso a la Claro, conversación, claro. al programa. Dave, cuando Francis presentó ese video en su programación, aquel día ya han pasado 6 meses, diría yo. ¿Recibieron llamadas ustedes? No recuerdo, como usted dijo, ha pasado bastante tiempo. En esencia estaban diciendo que la reforma fue un error, que nunca tenía que haber sucedido, lo cual sugiere que la doctrina católica está correcta Ujú. y que fue incorrecto que sucediera la reforma, los cambios que la iglesia protestante en esta nación y por todo el mundo cree son incorrectas. Como usted no puede ver. Correcto, mire, la devastación de destruir la fe de la gente en el movimiento protestante. Mire, simplemente no lo puedo comprender porque ellos son parte del movimiento protestante. Ellos son beneficiarios de la reforma. Así es como ellos tienen la palabra de la que predican. Sin ella, ellos simplemente aún estuvieran atravesando la liturgia de la Iglesia Católica O Romana. fuesen sacerdotes católicos. Exacto. Así que todo esto es anonadante para mí. Hay una cosa, y mire, tal vez tenemos que hablar de esto. Hay una unidad que se necesita en el cuerpo de Cristo. La hay. Me temo que demasiadas veces hay mucho egoísmo y nada más se trata de mí. Y tenemos la tendencia de fijarnos en la gente que no está de nuestro lado o en nuestro grupo como si fueran menos de o no tan inteligentes como nosotros. Creo que todo eso es parte de los remanentes de la caída. Pero aunque veo la necesidad de la unidad, y yo sé que necesitamos amarnos y probablemente aceptar a otros más que de lo que lo hacemos a veces, pero jamás debemos permitir que la necesidad por la unidad comprometa la verdad. Y si usted me dice que todo mi sistema de creencia está mal, que yo no debo tener una Biblia o que yo debo celebrar la liturgia católica romana y su tradición, básicamente es lo que yo puedo entender del comentario. No sé si ellos lo quisieron decir así,
Pero es una cosa decir que todo aquel que acepta a Cristo ciertamente es miembro del cuerpo místico de Cristo, entera y completamente donde quiera que estén. Pero es completamente diferente llegar a comprometer la verdad por el bien de la unidad o tal vez por el bien de solo llevarse bien con otra Pero persona. Y no se debe una hacer eso. persona, digamos que verdaderamente vienen a Cristo, realmente aceptan al Señor Jesús como su Salvador, no dependen de la iglesia, etcétera, etcétera. Pueden permanecer en eso indefinitivamente, pueden permanecer allí con todas sus falsas enseñanzas, eso que no es bíblico, y mantener su salvación. La senda sería muy difícil, porque una vez más, la senda es una senda de conocer a Cristo. Y si nuestra liturgia y nuestra adoración y los procesos de aceptar a Cristo están involucrados en una manera incorrecta, uno pierde el interés, uno es dominado por los poderes de las tinieblas, el pecado se enseñorea. Y el otro lado de eso es que estoy seguro que a lo largo de los años han habido corazones que han permanecido fieles. Estoy confiado de eso. Pero mire, no sería una senda aconsejable y tampoco sería una senda muy Pero fácil. la oposición, sé que en el 85, 86, el Señor habló a mi corazón en un tiempo específico y me dijo, hay un mensaje que quiero que tú entregues a la Iglesia Católica. Nosotros teníamos programación de televisión allí en todo el mundo, como la tenemos ahora, traducida a, bueno, 10, 15 distintos idiomas. Y yo no sabía nada en ese momento sobre el catolicismo. En aquel momento yo era el joven escogido de ellos. Los carismáticos estaban apoyando al ministerio por más de $1 millón al año en ofrendas. Y sé que, bueno, yo no sabía nada sobre la doctrina católica. Fui criado en el noreste de Luisiana y no hay muchos católicos en esa parte del mundo. Así que empecé a estudiar eso, no hablé inmediatamente, yo empecé a estudiar primero la doctrina católica romana. Y mientras más lo estudié, realmente la situación se empeoró. Y haciendo la historia corta, yo creo que nosotros vimos más católicos salvos venir a Cristo, entregar su corazón al Señor. Tal vez la mayor cantidad que jamás se haya Como visto. resultado de haber dicho lo que dijo. Exacto, como resultado de lo que hicimos. Y no fue fácil, pero digo todo eso para decir lo siguiente. Me sorprendí de la cantidad de predicadores protestantes que se molestaron con mi posición. Yo traté lo más posible de ser lo más amable posible y manteniendo la verdad, ¿no? Hay que predicar la verdad y lo prediqué en televisión, bueno, a una audiencia casi en todo el mundo. Sí. Pero me sorprendí de la cantidad de pentecostales, predicadores pentecostales que estaban en contra a lo que dijimos, aunque tratamos de ser diplomáticos y decirles, no, eso no es de Dios, lo que están haciendo no es del Señor. Lo que usted estaba diciendo es que le estaba diciendo a la gente que había estado en la iglesia católica que no podían permanecer ahí después de ser salvo porque destruiría su fe. Dave, esa era la situación. Recibí una carta de quien dirigía el mundo carismático en ese momento. Y sé que él era un gran hombre, lo era, ya él partió con el Señor, pero me dijo, usted ha destruido con un sermón lo que me tomó toda una vida edificar, porque él estaba enseñando como los demás, que se quedasen en la iglesia católica y hagan obra evangelística ahí dentro. Y yo estaba diciendo, y qué bueno que lo mencionaste, yo decía, hay que salir de eso. Obviamente, yo no solamente estaba diciendo salgan de la iglesia católica si entregan su corazón a Cristo, pero muchas iglesias protestantes tienen que salir de ellas también. Pero
esa fue la posición que tenían. Y me dijeron, no puedo yo verificarlo, ¿no? Pero que un líder de una denominación pentecostés dijo que a la Iglesia Católica se le debía una disculpa por lo que yo había dicho. Miremos lo que este versículo 17 dice. Dice, hablando del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ahí está. Entonces estamos hablando porque no le ve ni le conoce. Entonces, lo que los carismáticos estaban animando, no solamente a la Iglesia Católica, pero que permanecieran en iglesias nominales también, después de que haya recibido la llenura del Espíritu Santo y tratar de cambiar esas iglesias, lo que está diciendo es que le está diciendo a la gente que permaneciera en una situación donde probablemente se iban a morir si permanecieran ahí espiritualmente. Estábamos en una reunión con una cantidad de predicadores de las asambleas de Dios, 8 o 10, algo así, superintendente y otros. Y uno de los pastores allí pastoreaba una iglesia bastante grande. Él se molestó, literalmente se molestó. A mí no me gusta la posición que usted tiene con el catolicismo. Le dije, ¿cuántos católicos usted ha traído a Cristo? Se quedó pensando unos momentos y me dijo, bueno, no recuerdo ninguno. Le dije, bueno, yo he visto a muchos, no suficientes, ¿no? Pero he visto a muchos venir a Cristo. Creo que tenemos que ir a la pausa ahora. Sí. El tiempo se nos agota otra vez. Esto le pasa siempre al Dr. Gray, ahora me pasa a mí. No se muevan, ya volvemos. Estamos de vuelta. Perdí una estación de televisión. Los periódicos se molestaron y bueno, me criticaron, realmente casi me queman. Pero solamente perdimos una estación de televisión, no voy a decir dónde, pero hubo otra más que tuve la persona que era el gerente que me dijo, yo le iba a remover a usted del aire, de nuestra estación. Dijo, mi papá me llamó y me dijo, porque yo le dije que le iba a sacar a usted del aire, y me dijo, si haces eso, tú deja eso tranquilo. Él está predicando el evangelio. Es uno de los pocos que ha reconocido eso, ¿no? Y no era un predicador. Eso fue algo que fue muy molestoso de mi mensaje, decirles que tenían que salirse de allí, Correcto, que no sí. se podían quedar. Y no solamente eso, y también dije de muchas iglesias protestantes hay que salir también. Sí, correcto. Mire, creo que existe una vergüenza que ocurre hablando de predicadores que no se han parado firmes, cuando profundamente en el corazón saben que debieron haberse parado firmes y haber dicho, saben que esto tiene que tratarse, y el fracaso de su parte de hacer eso mismo creo que es parte de esa ira No que surge. recuerdo. Y bueno, nosotros recibimos miles y miles de cartas y no las leí todas. Sí leí muchas, pero no todas. Nunca leí una que dijera lo que acabas de decir. Tomó valentía, hermano Swagger, pero qué bueno que lo dijo. Correcto. Lo que quiero decir es que es una afrenta porque aquí estoy yo, un predicador, y yo tuve la misma oportunidad de tratar con esta situación y no lo hice y no lo he hecho. Ahora, aquí yo realmente creo que una persona que está en un sistema pobre para crecimiento debe permanecer en él, o me avergüenzo porque acabo yo de ser sorprendido con las manos en la masa y no trato como debo tratar con ello. Bueno, todo predicador debe de representar Correcto. la verdad. Hay algo positivo y negativo, pero debe de Así estar es. siempre en la verdad. Pero eso no quiere decir que es todo lo que predicamos, ¿no? No, pero mire, es gracioso que mire, a través de la historia de la iglesia, cuando la gente se ha levantado y ha tomado posiciones firmes, la historia lo registra correctamente. Pero en el momento que ocurre, cuando ocurre la situación, bueno, hay una división. Y una vez más, los predicadores que no apoyan, y mire, he estado estudiando un poco sobre el gran predicador bautista Charles Haddon Así Spurgeon, es. y al finalizar su vida,
En Inglaterra sucedió lo que la gente llama el día de hoy como la controversia de degradación. Habían unos modernistas que entraron a la iglesia. Teología liberal estaba entrando a la iglesia degradando la palabra de Dios, degradando la autoridad de la escritura. Crítica alta estaba comenzando a entrar a la escena y todos estos estaban arrojando dudas sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y muchos de los ministros bautistas en Inglaterra estaban formando parte de esa dirección. En ese momento Spurgeon era el director del Tabernáculo Metropolitano, que para entonces fue la primera mega iglesia. Tenía más de 6,000 personas que asistían y de hecho era más cercano a 10,000, 5,000 en la mañana y 5,000 en la noche. Así había sido ya por 30 años. Y él había visto, bueno, él bautizó más de 30,000 personas en su iglesia. Él nada más realmente hizo a la Unión Bautista en Inglaterra lo que fue en ese entonces. Pero cuando estos enemigos en contra de la palabra, en contra de la verdad, comenzaron comenzaron a surgir, él trató de usar su revista, él trató de predicar en contra de todo eso y la Unión Bautista no hizo nada al respecto. Los predicadores que debieron haber sabido qué hacer no dijeron nada y él finalmente retiró a la iglesia y él mismo se retiró de la Unión Bautista, que le causó mucho dolor. Su mayor ataque después de haber ganado a tanta gente para Cristo y de haber tenido tanta influencia para el reino de Dios en Inglaterra en aquellos días, esa controversia de degradación lo llevó hacia un decaimiento en su apoyo, pero fue porque los predicadores no apoyaron. Él nunca volvió a ello, ¿no? No, jamás regresó y jamás comenzó otro grupo bautista en lo absoluto. Él permaneció como independiente hasta que él murió. Pero mire, el día de hoy en la historia, de acuerdo a cómo lo vemos, sabemos sin lugar a duda que Spurgeon hizo lo correcto. ¿Qué edad tenía él cuando falleció? Él nació en 1834, murió en 1892. Era un hombre joven, pero su trabajo fue algo maravilloso. Él se levantó y dijo algo en un mundo que no quiere decir nada. Y creo que cuando uno hace algo así y uno es la única voz, en otras palabras, es una tomó vergüenza una posición en contra del modernismo. Así es, y eso le costó a él mucho, porque los otros predicadores no lo apoyaron. Voy a hacer esta pregunta entonces, a los tres. Volviendo a estos hombres que estaban promoviendo que la reforma fue un error y todo eso. ¿Cuánto tiempo puede permanecer salvo predicando doctrina tan errada, que está tan fuera de lugar? Mire, ni siquiera voy a opinar acerca de la salvación y todo eso, pero yo le puedo decir en este momento que esa persona ya se eliminó en cuanto a mi opinión como un emisario del Señor. Mejor es que se arrepienta públicamente o que se siente, porque lo que están haciendo, miren, el impacto de lo que Bob acaba de explicar hace poco, el impacto de dirigir a la gente a la falsa doctrina o a un sistema pobre de vivir para Dios, tiene que ser lo peor que un predicador puede hacer. Mire, nosotros debemos estar peleando para que la gente pueda tener vida en Cristo, dirigiéndolos a la persona de Cristo y su obra consumada, enseñándoles cómo confiar en Cristo. Yo no puedo verme a mí mismo ni a ninguna otra persona siendo un predicador que no dirija a la gente exclusivamente a Cristo, no a la Iglesia Católica, no a la Iglesia Bautista, ni a la Iglesia Pentecostal, exclusivamente a Cristo. Así que, mire, para mí, la idea de que alguna persona puede llegar a hacer eso y hablar acerca de la reforma de la manera como lo hicieron, me preocupa más a mí la reforma que lo que me preocupan los comentarios de la Iglesia Católica. Buena gente con sentido común puede entender mucho de eso, pero cuando uno ataca la reforma, uno ataca la base del estudio individual de esta obra que llegó al mundo como resultado de todo eso. Mire, yo fui salvo leyendo este libro. Si la reforma jamás hubiera sucedido, yo no hubiera tenido un libro que leer. Acabo de revisar ciertas cosas para refrescar mi memoria, pero fue en el 2014 cuando sucedió este evento. El Papa Francisco y algunos líderes de uno de la Iglesia de la Palabra de Fe, un bautista también y
otro del que no estoy seguro. Creo que él era protestante de O alguna independiente. denominación. Independiente, sí, pero mire, lo que hicieron ellos básicamente fue que escogieron doctrina protestante y doctrina católica, y ellos escogieron ciertas cosas en las que estaban de acuerdo y dijeron, estamos en unidad uno con otro y predicamos el mismo evangelio. Y estamos de acuerdo en la justificación por fe. Eso es lo que ellos dijeron. El Papa Francisco y estos otros dijeron, estamos de acuerdo en la justificación por fe. Lo que no dicen es que están de acuerdo en la justificación por fe nada más, en Cristo. Y ellos dicen que predicamos el mismo evangelio, pero no entraron a gran detalle acerca del evangelio y lo que ese mismo evangelio es. Pero ¿y cómo pueden ellos decir eso? Sí, bueno, por eso es que estoy diciendo que lo que hicieron fue, mire, por el bien de la unidad nada más. Y eso realmente es lo que el enfoque fue nada más. Ellos Sí. querían unidad por el bien de la unidad. Y cuando uno hace eso, lo que sucede es que, bueno, históricamente lo que sucede cuando usted solamente quiere la unidad y usted solo quiere determinarse a tener unidad, escogen Sí, nada más claro. doctrinas un poco aquí, un poco allá, y dicen, bueno, estoy de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con aquello, muy bien, excelente, estamos unidos, estamos Somos uno. juntos y somos hermanos. Bueno, pero no se puede hacer eso, no se puede escoger ciertas doctrinas y solamente para estar de acuerdo en ciertas cosas, y no se pueden hacer. Correcto, sí, usted mezcla la verdad, y una vez más, ese es el tema, ¿verdad? Sí. Uno mezcla la verdad con error, o si no, se le anima a la gente a acercarse a un sistema que tiene más error que verdad en él. Y eso no es saludable para el cuerpo de Cristo. Correcto. Por eso es que yo digo que como ministro, nosotros estamos aquí para entrenar al cuerpo de Cristo a tener una relación con Cristo. ¿Cómo podemos animar a la gente a irse a un sistema que uno sabe que es falso, que es No un me error? parece Yo que no creen puedo que pensar. es falso. Cada vez que ese tipo de eventos suceden, tengo que Yo creer que hay una escuché a aquel motivación caballero. adicional que beneficia a la persona, Sí. no necesariamente al Escuché pueblo de al Dios. caballero por cerca de 1 hora. No era una palabra aquí allá, fue cerca de 1 hora de tratar con el Wow. tema. Y él no se limitó. Fueron muy insistentes que la reforma había terminado y que jamás debió haber sucedido para Bueno, no sé comenzar. los otros tres, no escuché qué dijeron Bueno. ellos, pero solamente escuché a uno. Los luteranos, y no todo luterano, sin embargo, los luteranos como organización en 1999 acordaron con la Iglesia Católica Romana y el Papa. Hicieron un acuerdo, ellos, una vez más, la Iglesia Luterana como organización, no individualmente. Ellos y la Iglesia Católica acordaron sobre la justificación por medio de la fe, pero no en justificación por fe nada más, en Cristo. Se nos terminó el tiempo. Vamos a tratar con eso en la próxima programación. Volvemos mañana si el Señor lo permite. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.